Bienvenidas y bienvenidos a esta clase sobre Bauman. Nosotros lo que vamos a hacer en esta especie de encuentro es trabajar algunas cuestiones referidas a la teoría de Bauman desde el texto de Vázquez Roca. Nosotros habíamos trabajado en la última clase, muy sintéticamente, cuáles eran los aportes que hacía Anthony Giddens y Ulrich Beck, en el caso de Giddens, desde su mirada paradigmática sobre qué abarca la sociología, y en el caso de Ulrich Beck, analizaba el tema de la sociedad de la incertidumbre y las inseguridades que se producían en el mundo postmoderno. Tanto Giddens como Ulrich Beck trabajaban las características de la sociedad postmoderna, indicando cuáles eran las consecuencias que eran la inseguridad y el aumento de la incertidumbre. También lo que hablaban un poco Ulrich Beck y Anthony Giddens era esto de la sociedad del riesgo, pensar el riesgo desde los contextos más locales que de pronto pueden adquirir riesgos de tipo global. En el caso de Ulrich Beck, plantea que la solución va a estar de la mano de los ciudadanos en tanto organización política, mientras que Anthony Giddens sostiene, entre otras cosas, que la solución va a venir de la mano de los científicos. Bueno, ese texto de Cohen y Mendes particularmente plantea cuáles son las características de esta sociedad del riesgo, de la incertidumbre, y cómo el sujeto continuamente está buscando anclar certezas a partir de determinados comportamientos que pueden ser compulsivos. Hablan también del vaciamiento de la tradición. En el caso de Bauman, y ustedes lo van a encontrar en el texto de Vázquez Rocas, también se plantea esta cuestión de la sociedad de la incertidumbre, que es la sociedad posmoderna. Pero es un texto mucho más complejo, pero también más sintético. Yo les propongo que hagan una síntesis de las ideas principales sobre las características del pensamiento de Bauman en torno a la desregulación de los estados y la regulación del mercado. Si nosotros pensamos la regulación de los estados, estamos pensando en inversión, en salud, seguridad y educación. La propuesta de Bauman es la siguiente. Cuando los estados desregulan las sociedades, es decir, dejan de invertir en salud, seguridad y educación, eso se traduce en que el sujeto no pueda planificar a largo plazo. ¿Por qué? Porque hay crisis sociales y económicas. Cuando los estados desregulan, se produce una crisis social y económica que hace que las personas no puedan establecer una planificación en el largo plazo. No puedan planificar cómo va a ser su trabajo, cómo va a ser su vida. Esta falta de planificación de los sujetos en la posmodernidad, producto de la desregulación de los estados, es lo que tiende a reforzar el sentimiento de inseguridad y de incertidumbre que bien lo trabajaron Ulrich Beck y Anthony Giddens. Entonces ustedes van a encontrar cómo aparece la figura del cambio social, de la desregulación, de la liberalización de los mercados. Aparece mucho el impacto que tiene la teoría política y económica del liberalismo en cuanto a lo que es la debilidad de los lazos sociales, cómo los vínculos sociales empiezan a ser un poco más individualizados. El sujeto en la posmodernidad, desde el punto de vista de Bauman, se vuelve absolutamente individualista. También lo que se marca es que las relaciones sociales son precarias y transitorias. En ese contexto, en ese sentido, a mí me gustaría que ustedes hagan una especie de parate y de una especie de centralización de su atención en ese concepto de relaciones transitorias y precarias. ¿Por qué? Porque cuando Bauman está hablando de la precarización de las relaciones sociales y la fragilidad, ese es el concepto, la fragilidad de los lazos sociales, está haciendo referencia, entre otras cosas, a una modernidad que adquiere un carácter líquido. Ese concepto de modernidad líquida, que lleva el nombre de su libro, es un concepto que Bauman trae del mundo de la física. En el mundo de la física, lo líquido es contrario a lo sólido. Lo sólido es aquello que mantiene su forma, es aquello que conserva sus estados. En cambio, lo líquido nunca conserva su estado, puede cambiar de forma, no tiene una forma duradera. En el caso de las relaciones humanas, de los lazos sociales de la posmodernidad, son líquidos porque no mantienen su forma de manera estática, no son duraderos. En el mundo posmoderno, el sujeto continuamente está estableciendo lazos sociales que no tienden a ser duraderos o de tipo estable. También señala Vázquez Roca que en el texto de Bauman se puede observar esta necesidad que tiene el sujeto ante el vaciamiento de la tradición, que ya lo trabajó Anthony Giddens, esta necesidad que tiene el sujeto de estar continuamente buscando un anclaje en las instituciones. Entonces, para ir cerrando, el concepto que trabaja
Bauman en el texto de Vázquez Roca hace referencia a cuáles son las consecuencias que tiene la desregulación de los estados y la regulación de los mercados en la subjetividad del sujeto posmoderno, que es un sujeto que atraviesa continuamente sensaciones de inseguridad, de incertidumbre, y que se caracteriza por una falta de planificación en el largo plazo, pero que esto tiene que ver con la situación de crisis y de inestabilidad económica, política y social que muchas veces es producida por la desregulación de los estados y la regulación de los mercados. Una vez más, les propongo que con el texto de Vázquez Roca, que hagan una síntesis de ideas principales sobre cómo es la teoría de Bauman y que traten de relacionar ese análisis que hace sobre el mundo postmoderno con el análisis que realizan Anthony Giddens y Ulrich Beck en el texto de Cohen y Mendes. Nos volvemos a encontrar en el próximo encuentro.